Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre el asunto de la mujer en la iglesia. Alguien me hacía una pregunta sobre esto ayer y vamos a hacer un pequeño estudio sobre esto. La pregunta es si las mujeres pueden dirigir. El dirigir es el ministerio, o mejor dicho, el dirigir es el don espiritual que corresponde a cosas como lo que llamamos el pastorado o lo que llamamos el sacerdocio en este tiempo. Aunque ya no estamos en el tiempo del sacerdocio antiguo, pero bueno, am, nos entendemos ahí, creo, a lo que nos estamos refiriendo. Dice la palabra, Jesús dice que Él nos hará reyes y sacerdotes. Me parece, en el contexto de lo que dice Jesucristo cuando habla sobre esto, está hablando, claro, en el futuro, que se refiere a todos, no solamente a los hombres, ni tampoco solamente a las mujeres, sino a todos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver el asunto. Nosotros leemos en Primera de Corintios capítulo 14 y de alguna manera también esto va a ser un estudio comparativo, ¿de acuerdo? Esto va a ser un estudio comparativo. eh, Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, vamos a comenzar a leer desde... Aquí Pablo está hablando sobre el asunto de los dones, del hablar en lenguas y esa cosa. Está dando algunos consejos sobre cómo hacerlo, que se haga en orden, etcétera, etcétera, sobre el profetizar y sobre hablar en lenguas. Dice, por ejemplo, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro, perdón, si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, está hablando sobre consejos sobre cómo hacer las cosas en orden dentro de la congregación. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, aquí vemos que Pablo está hablando del asunto de hacer las cosas en orden. Y ahí de repente vemos en el verso 34 y 35 que se mete este tema de la mujer. Se mete este tema de la mujer aquí de repente. Es como parece un inciso, parece que algo como que está ahí como algo extra, que como que no tiene tanto que ver con el resto del texto, pero se introduce este pequeño inciso aquí de estos dos versos, ¿verdad? Y dice, vuestras mujeres callen a la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y sigue, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Cuando yo lo leo, miren, yo lo leo así, y yo salto esa parte para ver cómo suena, y digo, por ejemplo, leo el verso 32 y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o sea, yo hago esto como que me voy desde allá y me voy al verso 36. Realmente lo veo más coherente cuando lo leo así. Pero bueno, podemos argumentar tal vez que esto es simplemente porque a mí no me agrada lo que dice en el verso 34 y lo que dice en el verso 35, que habla sobre la mujer, ¿verdad? Eso podríamos decir.
ciertamente lo podríamos decir, que a mí me suena mejor o más lógico, más coherente cuando paso del verso 33, del punto que está antes de las últimas palabras del verso 33 al verso 36, que a mí en lo personal me parece como que eso está además el 34 y el 35, pero está ahí y está en la Biblia, ¿verdad? Y aquí nos dice, según lo que tenemos aquí escrito, que esto lo dijo Pablo. Bien, pero nosotros nos vamos a el libro de Primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo de Pablo también, y dice, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, vamos a leer, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos de nuevo el mismo concepto que sale de la palabra del mismo hombre, en este caso, según lo que dice aquí, de Pablo. Algo curioso también aquí es que si ustedes se fijan, dice, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Quién no permite a la mujer enseñar? ¿Quién es el que no permite a la mujer enseñar? Según lo que dice aquí, Pablo. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que él no permite a la mujer que enseñe. Eso viene de Pablo. Aquí está claro que viene de Pablo, ¿verdad? No está diciendo que el Señor dice, él dice que no, yo no le permito a la mujer que enseñe. Entonces, cuando vemos el inicio de este texto, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Él comienza diciendo, exhorto ante todos. ¿Quién exhorta ante todos? Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, dice Pablo. Muy bien, eso es cierto. El cual quiere que todos, seguimos leyendo, seguimos leyendo, seguimos leyendo. Miren, cuando nosotros leemos las palabras de Pablo, muchas veces Pablo se cura en salud en algunos textos y él dice, por ejemplo, cosas como, le voy a mostrar, vamos a buscarlo a ver. Dice, digo yo, vamos a buscarlo. Ok. Por ejemplo, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios 7. Vamos a ver. A partir del verso, vamos a leer un poquito más para atrás, porque aquí está del 12. Primera de Corintios 7. Vamos a leer Primera de Corintios 7. Disculpen, que hay alguna cosa que yo no la tenía preparada, sino que ahora se me están viniendo a la mente cuando ya estoy aquí metido en el asunto. Ok, dice, a los demás yo digo, Primera de Corintios 7, versos 12, dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ¿verdad? Entonces aquí también estamos viendo consejos de Pablo. Sin embargo, aquí vemos en el verso 12 algo muy interesante, que fíjese, este consejo que Pablo da aquí es muy bueno y muy útil y entiendo yo que está muy bien encaminado. Pero si tú miras en el verso 12, aquí Pablo hace la salvedad. Digo yo y no el Señor, es decir, este consejo que yo estoy dando no es algo que me dijo el Señor que te dijera. Es algo que te estoy diciendo yo, Pablo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo yo, Pablo, estoy diciendo eso. ¿Verdad? También en algunas ocasiones Pablo dice lo contrario, dice el Señor y no yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice en el verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, esto es una concesión que yo hago, no es que sea esto como que se lo estoy dando como un mandamiento, ¿verdad?
Entonces, este es más o menos la forma en la que Pablo escribe. Muchas veces Pablo está escribiendo sus opiniones personales. Esto hay que entenderlo y es totalmente normal. Nosotros muchas veces terminamos hablando de nuestras formas, de nuestras ideas personales y no necesariamente de lo que ha enseñado, nos ha enseñado Dios, porque no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que las entendemos según nuestra mente, según el contexto en el que estamos. Entonces, todo lo que hablan los apóstoles en cartas, etcétera, etcétera, no todo eso son cosas que Dios dijo, di esto, ¿se entiende? Sino que muchas de esas cosas también pueden ser opiniones, formas de ver las cosas de los apóstoles. Volviendo siempre al entendido de que si bien todos los apóstoles, todos los discípulos, como muchos cristianos de hoy en día, son llevados del Espíritu Santo, también tenemos nuestra propia concupiscencia y también tenemos nuestros propios pensamientos. Y no siempre esos pensamientos van a estar perfectamente alineados con el pensamiento de Dios porque somos hombres, todos somos simplemente hombres o mujeres, o sea, hombres, humanidad, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo que dice, ya leímos sobre lo que dice el amado apóstol Pablo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Tenemos que entender sobre esto que leímos de Pablo, que Pablo viene de un contexto judío. Y todavía él tiene muchas de las cosas del judaísmo que él aprendió del judaísmo, de la religión del judaísmo. Y probablemente por eso él dice estas cosas, porque ese es su contexto. Y hasta que a veces nosotros tenemos un contexto religioso que eso nos enseñó, y si no es el Señor que viene y nos lo cambia, entonces nosotros podemos permanecer en ciertas ideas que vienen de allí. Pero dentro del mismo pueblo de Israel, nosotros podemos ver en, en el capítulo 4 de Jueces sobre el asunto de la mujer.